personalmente yo creo que el que uses pantalón si eres mujer no te lleva al infierno, pero tampoco el usar una falda larga te lleva al cielo, porque usas una falda larga, tampoco. No es así. No lo dice la Biblia. La Biblia dice no, hace referencia a no usar ropa, la mujer que no use ropa de varón, pero está en un contexto totalmente diferente y muy diferente a nuestros tiempos. Porque si usáramos todos los contextos que están en la Biblia a nuestros tiempos, con gusto, muchos de los hombres de hoy tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres, porque en cierto momento fue permitido. ¿Sí o no? Amén, ¿están ahí? Fue permitido. Abraham, David, Salomón, ni hablemos de Salomón, porque ese Salomón fue, como diría alguien por ahí, cardíaco. Pero no es el tiempo para vivir como ellos vivían, ni es la temporada para creer lo que estaba sucediendo en ese entonces. Segundo, no estamos bajo la ley. Yo estoy bajo la gracia. ¿Usted bajo qué está? ¿Bajo la ley o la gracia? Yo estoy por la gracia por medio de la fe. Ni siquiera estoy bajo la gracia porque sea dada así nomás por así. Sí, claro, es un regalo, pero por el regalo de la fe. En otras palabras, al cielo no me lleva lo bueno que soy, ni lo buen cristiano que me crea, ni el tiempo que yo tenga en el evangelio, lo poquito o lo mucho. Al cielo me lleva el creer en Cristo Jesús como mi Salvador, que lo haya recibido y que yo lo pueda aceptar en mi corazón como tal y que viva una vida cristiana delante de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Entonces hay situaciones que la Biblia no menciona definitivamente, esto no lo hagan. Y repito, y hay textos que no los puedo traer de un contexto a un contexto que yo lo quiero utilizar porque simplemente se asemeja o se oye bonito. No se puede. Entonces vamos a hablar acerca de unos conceptos. Y primero vamos a hablar sobre lo que es la Navidad. Y quiero hacer muy patente lo que es la Navidad para mí. Específicamente, y agradeciendo a lo que aquí fue escrito, dice la verdadera Navidad es Jesús naciendo en nuestro corazón. Quiero dejárselo ahí perfectamente claro. Para si alguien me habla a mí de la Navidad para mí es natividad, que significa nacimiento, y para mí significa el momento que Jesús nació en mi corazón. Entonces es muy importante, pero hay una definición de Navidad. Cuando vamos y lo estudiamos ya con el propósito de traer una enseñanza o traer un punto hasta cierto punto personal, pero más que todo teológico, yo quiero que hablemos sobre esta definición. La Navidad es una festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesucristo, a quienes los cristianos consideran el Salvador del mundo. Escuche bien, la Navidad no se inició antes de Cristo, por lo cual la Navidad no puede ser pagana. Oiga bien, porque pagano es todo aquello. Muchos hablan de la palabra pagano sin saber qué quiere decir pagano. ¿Cuántos de ustedes saben qué quiere decir pagano? A ver, Jonathan, ¿qué quiere decir pagano? Algo no de Dios del mundo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué se le llama algo pagano? ¿Ah? O le voy a ayudar. ¿Por qué se le llamaba pagano? Le voy a ayudar. Porque todo lo que no tenía que ver con la ley judía se le llamaba pagano. De hecho, usted y yo, para nosotros, los judíos, somos gentiles, somos paganos del mundo, no relacionado a la ley judía. Por lo cual la Navidad, para nosotros los cristianos, no podría ser pagana, porque la Navidad que nosotros conocemos, trata de Jesús. ¿Estamos ahí? Entonces no la puedo llamar pagana. Ahora, ¿por qué mucha gente la llama pagana? La llama pagana por la fecha por el día y la fecha en el cual se celebra, que es el 25 de diciembre. Y traen un montón de historia increíblemente y se van hasta donde la abuelita ni siquiera existía o la tatarabuela anduvo por ahí, y algunos se creen hasta judíos, algunos ya hasta se creen otra tribu de Israel y se autodenominan otra tribu. Me da vergüenza decir eso, que haya gente que se crea otra tribu cuando ya le están poniendo a la Biblia, pues.
Y entonces veremos a través de la luz de la palabra de Dios y de la historia lo que significa esto. Entonces, la palabra Navidad proviene de un latín que se llama nativitas. Diga conmigo, nativitas. Como decir natividad, pero nativitas. Nativitas significa ¿qué cree usted? ¿Qué significa Navidad? Gracias. Ve, por eso es que es necesario que tengamos estas enseñanzas para que la gente vaya aprendiendo y no le digan no celebre la Navidad porque esto es pagano. Tampoco estoy diciendo que la celebre. Vamos a llegar a un punto en donde tenemos que llegar. Pero usted no celebre algo porque usted sabe por qué no lo va a celebrar. Por ejemplo, yo no celebro el Día de los Muertos. Yo no celebro el ir a visitar a los muertos el Día de los Muertos. De hecho, yo ni celebro visitar a los muertos. Si voy a la tumba es porque ando desganado, ando triste y quiero ir a visitar un pedazo de tierra porque yo sé que mi mamá ya no está ahí. Mi madre y mi padre murió, no he ido a su tumba, que por cierto es la misma de mi madre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no me dice que lo tenga que hacer. No me dice que tenga que visitar a los muertos. Pero tampoco estoy en contra que alguien me diga, pastor, y voy a ir, quiero adornar la tumba donde murió mi papá, donde está mi papá, vaya y hágalo. No está adornando ni a su papá ni a su mamá, está adornando un pedazo de tierra. Perdón que sea tan duro. Pero su papá y su mamá ya no están ahí. ¿Cómo que no? Ahí está el cuerpo, los huesos. Bueno, ahí está la osamenta que guardó, o el cuerpo, ya el cuerpo ya no, pero la osamenta, los huesos, lo que quede de los huesos o lo que quede del cuerpo humano, que guardó el alma de tu ser querido, eso sí está ahí. Y la Biblia me dice que yo no debo ni siquiera hablar con el alma de los que murieron. Es decir, ir a consultar un brujo, una bruja, un hechicero, un medium. No se me permite hacer eso porque le es pecado, le es deshonroso al hombre. A Dios no le agrada. Eso sí dice la Biblia que no lo debo de hacer. Entonces, yo no practico esas cosas. Pero la Navidad o el nacimiento que se nos quiere quitar que celebremos es totalmente inducto aquel que diga no lo celebres. Pero ¿por qué no? Si la Navidad cristiana realmente sí sucedió. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús sí nació? ¿Para cuántos nació Jesús? Entonces la mayoría decimos es que la verdadera Navidad es cuando Jesús nació en mi corazón. Ok, esa es una Navidad espiritual. Pero el Cristo quien usted alaba, el Cristo quien usted adora, el que murió en la cruz del Calvario, sí tuvo un día en el cual nació en esta tierra. Sí lo tuvo. Y para serle sincero, a mí no me interesa mucho el día en que Jesús nació. A mí me interesa más el día en que Jesús resucitó. O sea, quiero dejarle bien claro que no estoy a favor, no estoy en contra. Pero seamos claros por qué. ¿Por qué para mí el celebrar, por ejemplo, el domingo de resurrección, que por cierto podrían ser también paganas, porque también se instituyeron en fechas por la Iglesia Católica Romana, se instituyeron en fechas donde se celebraban antes, donde los romanos celebraban otras actividades que eran paganas? ¿Por qué paganas? Porque no eran de la fe judía, por eso les llamaban paganas. Y el catolicismo atrajo todas esas fechas para celebrar fechas que tuvieran que ver con el cristianismo. Yo, al contrario de llamarle mixtura, al contrario de llamarle que Belial no sé qué esto, que las tinieblas con la luz, le llamaría inteligencia. Y ya le voy a explicar por qué. No estoy a favor de la idolatría, pero estoy a favor que se salve el católico romano. Si yo tengo la oportunidad de ir a predicar a una catedral, lo haría. No me persignaría ante ningún ídolo, porque la Biblia me dice que no lo adore, pero predicaría la palabra de Dios donde fuera, porque Dios está en todo lugar. Que Dios no se manifieste en todo lugar es otra cosa. Por eso es que cuando nosotros caminamos en un lugar, la gloria de Dios se manifiesta ahí, porque tú eres el portador de la gloria de Dios. Entonces puedes ir a predicar a una tumba, a una mezquita, a un salón de los testigos de los testigos del, ¿cómo se llaman? Del reino, de los no sé cuánto, y de los últimos días, y de los primeros, de los de en medio, no sé, donde sea. Puedes ir a predicar a todo eso. Que alguien diría, pero usted no va a predicar ahí si estos son falsos, si esto no es cierto, si esto es una secta. ¿Por qué va a ir a predicar si Dios no está ahí? Momento. Dios no puede
está Dios, o sea, no hay ningún lugar donde Dios no esté, pero hay muchísimos lugares donde la gloria de Dios no se manifiesta. Pero esos lugares donde la gloria de Dios no se manifiesta, se cambia su aroma, su atmósfera cuando llega un hijo de Dios que porta la gloria de Dios. Y eso es diferente. Entonces la Navidad, viniendo del Nativitas, que significa nacimiento, tuvo su lugar el 25 de diciembre y en la mayoría de tradiciones cristianas, aunque algunas iglesias ortodoxas diferentes a las nuestras, lo celebran en otras fechas debido a las diferencias que hay en el calendario litúrgico. Entonces, íbamos a estudiar que además del significado religioso, ¿cuál es el significado religioso de la Navidad? Si a usted le pregunta en la calle, necesita saberlo. ¿Cuál es el significado religioso de la Navidad? El significado religioso de la Navidad es que Jesús nació. ¿Cómo es que alguien le quiere evitar que celebre que Jesús nació? Es que no tiene que ser en este día. ¿Lo dice quién? Lo digo yo porque es que a través, no, yo celebro la Navidad, o en otras palabras, celebro el nacimiento de Jesús todos los días de mi vida. No necesito un día específico para celebrarlo, pero me preocupa cuando el día que todo mundo está celebrando a Jesús, yo esté fuera de la celebración. Me preocupa el que yo no quiera compartir con otros el regalo del Señor Jesús, que es la salvación del mundo. Me preocupa. Entonces, la Navidad ha adquirido, con el tiempo se fue cambiando su carácter, de un carácter cultural y festivo, o de un carácter religioso a un carácter ya cultural. Todo el mundo celebra la Navidad. ¿Sabe que hasta los que no creen en Dios, los ateos, celebran la Navidad hoy? Va el ateo y le dice: mire, yo no creo en Dios. Te dice: fui a comprar una vez allá en una liquor store, en una tienda, se llama licorería, pero son tiendas, así se le llaman a las tiendas, ahí venden de todo. Y fui a comprar mi agua y entré y estaba un hombre con un turbante y me dijo: oh, Merry Christmas. Y dije: pues si vos crees en Alá, yo se lo dije, pero tú crees en Alá, no importa, pero Merry Christmas, que significa feliz Navidad. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se cambió de un criterio o de un aspecto, de un carácter religioso. Religioso significa que lo practicamos en una liturgia dentro de una comunidad cristiana, por ejemplo, y se cambió a un carácter cultural, a un carácter festivo e incluso a un carácter monetario. Es cierto que hoy la Navidad ya no es como debió haber sido, como se celebró por ahí por los años 300, cuando habían intercambio de regalos y habían diferentes clases de cosas que se hacían, pero se hacían para celebrar rigurosamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que la celebración navideña para la mayoría de cristianos, de la mayoría de practicantes cristianos, no tiene que ver absolutamente en el solsticio, de lo cual hablan muchos, que cierta ocasión le pregunté a alguien hablando sobre el solsticio, que qué quería decir el solsticio, y no sabía. Lo que pasa que había oído de su jefe, de su pastor, de su apóstol, había oído hablar sobre el solsticio, y él andaba hablando sobre el solsticio y no sabía ni qué era. Yo no quiero que usted sea así. Pero la celebración de Navidad tiene sus raíces en diversas tradiciones y festividades que se le llamaría pagano. Se conocen como paganas, y quiero que escuche esto: pagano porque era antes del nacimiento de Cristo Jesús y no se consideraba tradición judía. ¿Qué quiere decir pagano entonces? Ya se lo dije como 10 veces. Pagano quiere decir práctica, creencia o algo que no se relaciona o que no está comprendido dentro de la religión judía. Eso es pagano. ¿Ok? Eso es pagano. Pero ¿cómo la gente, por decirle algo, en el año 500 antes de Cristo iban a practicar la Navidad? Si Jesús todavía no había nacido. Solo, por favor, explíqueme eso. Se le llama pagano a lo que no está. Entonces, si usted quiere llamarle pagana a la Navidad porque no la comprende la religión judía, en escritura le voy a decir, usted tiene razón.
Pero en la razón bíblica usted no puede negar que la Biblia sí habla de una Navidad. Porque ¿qué significa Navidad? Ahí vamos, ahí ahorita sí estamos entendiendo. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. ¿Qué significa Navidad? Entonces cuando yo digo la Navidad rogeriana, por ejemplo, va la Navidad rogeriana, ¿de qué estaría hablando? ¿La Navidad de quién? De Roger. La Navidad yolandesca, ¿de quién estaría hablando? De Yolanda. La Navidad de Yolanda. La Navidad edmeriana. Estoy seguro que me van a criticar y van a decir, él ya quiere su Navidad. Piensa lo que quieras. Pero estoy tratando de explicarle que Navidad simplemente significa nacimiento, no de Jesús. Nacimiento, natividad. ¿Ok? La natividad, la Navidad o la nativitas significa nacimiento. Entonces, ¿cómo en aquel tiempo iban a celebrar una Navidad cristiana si Jesús no había nacido? ¿Estamos bien ahí? Díganme si estamos bien ahí. Ok, entonces se llevaba a cabo entonces, muchos dicen, es que esa práctica se llevó a cabo mucho antes de la era cristiana. Entonces no puede ser la Navidad de Cristo. Nadie pudo celebrar a Jesús antes que naciera. No se podía. Ahora, ¿se conoció a Jesús bíblicamente antes que Él naciera? Sí se conoció. ¿Sabemos de Jesús en el Antiguo Testamento? Sí sabemos de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo conozco de Jesús en el Antiguo Testamento? Cuando Dios habla acerca del ángel de Jehová. Es Jesús en el Antiguo Testamento. Hoy mi esposa me hacía una pregunta, o ayer no me recuerdo, me decía, ¿quién era Melquisedec? Y yo le dije, era Jesús. ¿Y cómo se presentó Jesús? En una cristofanía, que significa una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí se conocía de Cristo, pero no se veneraba a Cristo Jesús antes de que Él naciera. Se le empezó a venerar y a honrar el momento que Él nació, porque hasta hubieron cantos en los cielos. Oiga usted esto, Dios nos envió a su Hijo, el Salvador del mundo, a nacer en la tierra. Y esta gente indocta que trata de decir que por sus barbas o por sus conocimientos van a llamar a la Navidad pagana, ¿por qué le tratan de demeritar lo que Dios hizo, de mandar a su Hijo a la tierra y borrar todas esas tradiciones que habían y borrar todas esas creencias que habían y suplantarla con el Hijo de Dios? ¿Acaso el nacimiento del Hijo de Dios no tiene importancia como para que suplantemos las cosas? Dígame usted. Pero bueno, como su mente pequeña le lleva ahí, esto es lo que yo digo y lo he dicho por 45 años y nadie me lo va a quitar y ahora no puedo hacer algo más, hasta que el Señor les hable y les diga, has engañado a la gente por tanto tiempo. Yo le voy a presentar un breve resumen de lo que era esto con relación a lo que la gente dice que es el paganismo. Se habla de un solsticio. Diga conmigo solsticio. Qué bonito hablan ustedes. Diga no, solsticio. ¿Qué son los solsticios? ¿Alguien me puede decir? Pero lo estaba de decir. Hay un montón, y lo dice la gente. Yo no celebro la Navidad porque el sol vienen de la práctica de los solsticios. Y le pregunté a uno en Facebook, ¿y qué es solsticio? Espérame, me puso una definición del diccionario, del internet. De hecho, ni siquiera del diccionario. Por ejemplo, de la RAE, de la Real Academia Española, sino que uno de Got Questions, creo que se llama. Pero los solsticios son esos días, momentos específicos en el año, en los cuales, por la forma como la Tierra da la vuelta, escuche porque le estoy dando esa historia, le va a servir en la universidad, le va a servir en la escuela. Cuando una maestra diga solsticio, usted levanta la mano y diga, yo sé qué es solsticio, y les aseguro y hasta dé la vuelta, que todos ustedes no saben qué es, pero yo sí. Y cuando le pregunten, ¿y usted cómo lo sabe? Me lo enseñó mi pastor, lo aprendí en la iglesia. Pues los solsticios son esos momentos o esos días o esas época en el año en el cual el sol alcanza su posición más alta en el cielo en un lugar o su posición más baja en el cielo en otro lugar. Con relación al Ecuador, no el país en sí,
pero a ese punto que llamamos nosotros el Ecuador, que es el que cambia, donde supuestamente ustedes que todos fueron a la escuela, hay un eje imaginario, ¿se recuerdan? Y la Tierra, dice, gira alrededor de ese eje. Entonces, con relación a ese punto, a ese polo, cambia porque da la vuelta, el mundo da 365 vueltas durante el año y una vuelta en 365 días. Una vuelta todos los días, que son 24 horas, por eso usted mira el sol y lo vuelve a ver, y mira el sol y lo vuelve a ver. Y una sola, por eso en esos cambios está el invierno, está el verano, está la primavera y están las 4 etapas que nosotros pasamos y que todos, hoy estamos todos con suétercito y andamos, hoy sacamos las chumpas, ¿verdad? Y todo eso sacamos porque estamos en ese solsticio. Entonces, el solsticio de verano, por ejemplo, que generalmente ocurre a mediados, por ahí por el 15 al 20 de junio, pasa en el hemisferio norte, hemisferio parte del mundo, y marca el día más largo del año. De hecho, en Estados Unidos, de donde yo hice una vida completa, viví casi 35 años, se cambian las horas. Hay veces cuando yo puedo hablarle a mis hijos de acá de Guatemala y estoy hablándoles con ellos en la misma hora, pero el otro día le hablé a una de mis hijas y me asusté. ¿Esta qué tiene? Pues sí, es que hay 2 horas cambiadas. ¿Me está escuchando? Yo pensé, bueno, ya son las 10, le voy a hablar. No, a las 8, allá eran las 6. Luego a las 4, son las 2 de la mañana allá. Entonces, ese día se le llama el solsticio. Y el solsticio de invierno generalmente ocurre por ahí por el 21 de diciembre del hemisferio norte. Vea cómo se cambian los hemisferios. Los solsticios. Y ese día marca el día más corto del año. Entonces volvamos. A más o menos en junio se marca un día que es el más largo. Y después, por ahí por el 21 de diciembre, se marca el día más corto. Entonces, estos eventos se le llaman astronómicos. Despierten a la que se está durmiendo. Se llaman astronómicos, es decir, se puede leer en base a los astros. ¿Alguien me está escuchando? Yo no creo, por supuesto, que me digan a mí que mis astros me leen, y eso lo remarco para que no vaya también a decir el pastor estaba hablando que se puede leer el horóscopo. No, tampoco. Los astros no marcan mi destino. Mi destino lo marca el que murió en la cruz del Calvario. Entonces, estos eventos astronómicos son importantes en muchísimas culturas, ¿ok? Y están pronunciados y están sabidos y se conocen y se entienden y se aceptan, óigame bien, desde muchísimos años antes de Cristo. La astronomía se conoce desde los principios de los tiempos. La gente sabía leer. Es más, yo le aseguro que los mayas aquí en Guatemala sabían la hora mejor que nosotros con solo tener el reloj del sol, que era a base de sombra. No me enoje, porque a veces que me molesta cuando la gente trata de meter la Biblia donde no está. Entonces, el significado, vamos de nuevo repasando un poco. El significado religioso, además de ese significado, la Navidad adquirió en un tiempo ese su carácter en el cual la gente empezó a intercambiar regalos, porque en estos solsticios habían actividades que se realizaban antes de Cristo. Diga conmigo, antes de Cristo. Diga de nuevo, antes de la natividad, del nacimiento de Jesús. Antes. Entonces, el 25 de diciembre coincide con el solsticio del invierno en el hemisferio norte. Entonces, esa noche tenía, o esa fecha tenía una importancia relevante en exceso en muchas otras diferentes culturas que se llamaban paganas porque no eran judías, antes de Cristo, porque marcaba ese día corto del año. Y oiga lo que simbolizaba. Para ellos simbolizaba, como el día era más corto, en diciembre el día era más corto, significaba que el sol salía más. Ayúdeme, por favor. Si todos los días el sol se tardaba un montón para salir y esta noche el solsticio era más pequeño, el sol salía
antes. Iba a haber más sol ese día. Entonces la gente se regocijaba porque celebraban la renovación de la luz y el retorno de los días más largos. Ahora los días iban a ser más largos. Usted dirá, pastor, entonces los días iban a tener más de 24 horas. No, simplemente el sol iba a durar más tiempo. ¿Sabía que hay un polo en donde no se mira el sol durante todo un año y me parece que una vez al día únicamente se ve el sol? Una vez al año se ve el sol. Bueno, yo no quiero vivir ahí. Entonces, aquellos que son así como bien canches y la piel muy blanca y todo eso, ellos sí pueden vivir bien ahí porque el sol no les va a molestar. Pero así como a mí, no, yo quiero donde haya sol. Me quiero ir a Miami donde hay sol todo el tiempo, ¿verdad? Y donde me recuerdo que una vez fuimos a Los Ángeles con mi esposa y el solsticio de invierno todavía no había acontecido en Los Ángeles. Por eso era que eran las 8 de la noche y mi esposa decía, wow, son las 8 de la noche y todavía hay bastante luz. Estamos en ese solsticio, estamos en esa temporada. No hay nada fuera de así como wow, no, es bien fácil. Hay tiempos cuando el mundo en tu lugar va a pasar días más largos porque el sol sale más, y hay tiempos de acuerdo al solsticio en donde el sol va a durar menos, por lo cual la oscuridad es más y la noche llega más rápido. Pero las horas son siempre las 24. Ahora bien, mire lo que el mundo trata de hacer. Le voy a hablar de lo que alguien por ahí habló de la Saturnalia. Y hablan de la Saturnalia y ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No, mire, en la antigua Roma, la Saturnalia era una festividad que se celebraba alrededor del día 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Durante esta celebración se intercambiaban regalos, se realizaban banquetes, se invertían las normas sociales, porque en ese momento se permitían a los esclavos disfrutar de algunos privilegios temporales que ellos no tenían. De hecho, en esos tiempos hasta la ley, las cortes de la ley, los jueces, la policía cerraba sus puertas porque se les permitía hacer sus cosas. Esto es antes de Cristo, estoy repitiendo, amén, antes de Cristo, en la antigua Roma. ¿Por qué? Porque estaban contentos que ahora van a tener un día más largo y porque viene la productividad. No los estoy defendiendo, le estoy explicando a usted el gran paganismo a lo cual muchos indoctos se refieren. ¿Ok? Entonces no era que, claro, dentro de muchas otras celebraciones también celebraron en donde mataban a sus hijos. Pero el pueblo de Israel también cayó en esa práctica en cierto tiempo. Pero la gente durante el pueblo de Israel, otras poblaciones y otros pueblos ajenos al pueblo de Dios también celebraban esa clase de sacrificios a los niños. Entonces no podemos nosotros manchar algo que Dios trajo al mundo, como se llama el nacimiento de Cristo Jesús, con lo que haya pasado anterior a eso. ¿Sí me está escuchando? Y por supuesto, y repito, no estoy para pelear con nadie, pero estoy para limpiarle un poquito su mente. Que no piense que se va a ir al infierno porque decidió regalarle algo a alguien. Ya le voy a hablar sobre los regalos también. Ya le voy a hablar algo sobre eso. Como no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor que se haga de la forma como se hace, del modernismo. Entonces, la llegada de Jesucristo simbolizó para muchos cristianos en ese entonces cuando ya después de que Jesús nació, la celebración de su nacimiento en esa Navidad. Y se pudo haber considerado como una nueva etapa, una nueva temporada. Vean, cuando Elías se fue al cielo, Elías botó el manto. ¿Y quién tomó el poder? ¿Quién tomó ese ministerio? Ayúdenme, ¿quién lo tomó? Eliseo. Y Eliseo hizo mayor número de milagros que el que hizo Elías. Entonces, esto se alineó con el concepto bíblico, la llegada del reino de Dios y una oportunidad nueva en Cristo Jesús. Pregunto, ¿por qué la gente está tan interesada en que mientras todo mundo dice, aquí sí voy a estar de acuerdo, oiga, dicen que están celebrando la Navidad, pero su Navidad que celebran realmente son fiestas? Ahora, esas fiestas realmente no son paganas, son fiestas mundanas, porque ese día bailan y se ponen a bailar su música. Usted lo bailó, yo lo hice también.
Cuando estábamos en el mundo. Santo cachón, tal vez. Cuando estábamos en el mundo, ¿alguien me está escuchando? Cuando estábamos en el mundo, hacíamos cosas que no deberíamos, que no debimos haber hecho y que hoy sabemos que no debemos hacer. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, entonces, si en el mundo yo celebraba la Navidad, con bailes, con licor, con mujeres, con cohetes, con esto y lo otro, ¿quiere decir que cuando yo vengo a Cristo ya no debo de celebrar a Jesús? ¿O quiere decir que debo de celebrar a Jesús de una manera correcta, ya no haciendo las cosas viejas, sino que haciendo cosas nuevas en Cristo Jesús? ¿Qué cree usted? Porque no tiene nada que ver con lo que pasó en el paganismo antes de la fecha del nacimiento de Jesús. Absolutamente nada que ver. Ahora bien, hay otro punto que quiero traer a la luz. En el año 354, pero antes de decirle esto, quiero recordarle algo. Nosotros los evangélicos, los llamados protestantes, no salimos a la luz como cristianos protestantes hasta que Martín Lutero decidió volverse protestante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiere decir que nuestra primera cuna fue la Iglesia Católica Romana. No podemos tampoco nosotros quitarnos eso de encima. Si Martín Lutero no hubiese salido con sus tesis, hoy estuviéramos siendo católicos romanos, porque el amor de Dios se tendría que haber manifestado de alguna manera. ¿Estamos ahí? Yo no creo que ninguno de ustedes estaría comiéndose a uno de sus hijos, sacrificándolos al dios Moloch. Yo estoy seguro que no. ¿Sabe por qué? Por simple razón humana, por simple lógica. Hermana, ¿sacrificarías tú a tu hijo para que yo me coma un pedazo de su carne? Humanamente hablando, no pensemos en la Biblia. ¿Lo harías tú, mi hermana? No. Perdone, pero esa pregunta hasta ofende, Señor. Pregunta tan estúpida. Claro, porque así es el enemigo. Entonces vayamos de nuevo a que nosotros, aunque nos duela, la iglesia evangélica salió de la iglesia católica. Salimos de ahí, pero salimos porque las cosas viejas, ayúdenme, las cosas viejas pasaron. Y Dios vino y trajo un alumbramiento al obispo, al sacerdote, al cura Martín Lutero, que decidió dejar esa fe y esa religión y se opuso y protestó. Y cuando protestó, nació el cristiano evangélico protestante. Por eso cada vez que un católico viene y me dice que tú eres mi hermano, ¿cómo es que dicen ellos? Mi hermano separado. Yo le digo, tienes razón. Y no se moleste usted, no sepa que yo no soy separado, que te reprendo en el nombre de Jesús. No, hombre, no reprendan nada. En realidad ellos están teniendo mucha razón. Somos separados de la iglesia católica romana porque encontramos la luz en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que fueron alcohólicos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron familias que fueron alcohólicas, hasta drogadictos? Pero ustedes se separaron. Y pueden decir, yo vengo. ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia disfuncional donde se divorciaron sus padres? No puede decir, no, yo vengo de una buena familia, fíjese, yo no tengo. Pero si usted viene de una familia disfuncional donde sus padres se separaron, lo siento, usted es otro número dentro del rubro de personas que vienen de familias disfuncionales. Pero usted ya no se divorció. Pero usted ya trata mejor a sus hijos. Pero usted ya tiene otra manera de vivir porque usted salió de ahí. Diga conmigo, salí de ahí. Vamos, diga, salí de ahí. Entonces, tomando eso en cuenta, el 25 de diciembre, hablando del 25 de diciembre, cuando todavía no había salido el evangélico protestante, el Papa Liberio decretó esa fecha como nacimiento de Jesús. Lo decretó en el año 354. Él era el sumo pontífice de la iglesia católica. ¿Y por qué lo hizo? Oiga la razón por la que lo hizo. Y le voy a decir esto, yo no lo culpo.
Si estuviera vivo, le daría la mano y lo felicitaría. No por ser idólatra, no, pero por la decisión que tomó. Escuche bien, imagínese cómo estamos de perdidos teniendo a Cristo Jesús. Hablo del mundo. Le estoy seguro que a la par de su casa hay gente que comete pecados increíbles. En Guatemala tenemos infanticidio. En Guatemala tenemos de lo que usted no se imagina. No me voy a ir a otros países porque es peor, pero aquí en Guatemala hay pecado para tirar para arriba. Tenemos a un presidente que no lo critico, que Dios lo perdone, pero por lo que se dice está en pecado por su gusto que él tiene. Dejar a su familia e irse donde la Biblia dice literalmente que no se debe de hacer. Lo tenemos dentro de nosotros. No vayamos muy lejos. No lo critique, no lo mande al infierno. No lo mandemos al infierno. Es un alma. Mejor oremos para que Dios lo alcance. Hace como unos 20 años conocí a un predicador y su mensaje era que Dios lo había salvado del homosexualismo, pero tuvo que reconocerlo. Pero entonces, en ese entonces, el cristianismo era perseguido. Hago el cristianismo católico por los romanos. Entonces, cuando se logró en el año 354, el Papa Liberio, no todo el montón de papas que dicen ahí que hasta el año 500, no sé cuánto, no, eso fue mucho antes. A pesar de la persecución que había por parte de las autoridades, el cristianismo se empezó con gran rapidez a expandir en todo el imperio romano, porque ya en el año 313 el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, que finalizaba con una política represiva de todos los romanos hacia los cristianos y decretó la libertad religiosa. Yo aplaudo el trabajo de esos pontífices católicos romanos que hicieron posible que se permitiera y que lucharan porque hubiese una libertad religiosa. Si no, nosotros no estuviéramos sentados en este lugar. ¿Me está escuchando? ¿Me estoy dando a entender? Y vuelvo a repetir, yo no soy católico romano, no soy idólatra, no soy cura. A veces curo a algunos, pero no soy cura. ¿Ok? No me persigno y tengo mis ideas también respecto a lo que es la cruz. No creo la cruz como una desgracia. No. Tenemos que saber poner las cosas en su lugar de acuerdo a la palabra de Dios. No adoro imágenes. No las adoro, porque la Biblia me dice que no las adore, ni que las honre, ni que me incline ante ellas. Hay una persona a la cual yo me voy a inclinar y adorar siempre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús, Él es el único, mi Rey y Dios. Entonces, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, donde finalmente se decretaba la libertad religiosa, y el impulso final vino de la mano del emperador Teodosio I, quien por medio del edicto de Tesalónica del año 380 estableció el cristianismo como religión oficial del imperio y desplazó a la tradición romana. ¿No le daría gracias usted a Dios por eso? Cuando yo me topo con alguna persona y me dice, mire pues que yo soy católico, yo no lo mando al infierno. Yo le digo, qué bueno, tiene un buen inicio en Dios, porque creen en Dios, practican a Dios, también practican la idolatría, y después de la misa se van a tomar sus traguitos, pero necesita que alguien les enseñe y les traiga la luz. Bendito Dios que por lo menos todavía dicen creo en Dios. Todavía dicen Jesús, María y José antes de decir hijo de. Entonces no podemos nosotros de ninguna manera desechar todo lo que pasó antes de la Navidad. No se puede desechar. No se puede desechar. Entonces el Papa Liberio decretó esto, y cuando este emperador logra desplazar a la tradición romana, entonces se decretó que el día 25 de diciembre, y de acuerdo a algunos estudios que ellos habían hecho, que ese sería declarado el día del nacimiento de Cristo Jesús. Y oigan, de las famosas Saturnales a la anunciación de la Natividad. Entonces, en la época romana, las Saturnales, ¿cuántos saben lo que eran las Saturnales? Porque todo el mundo habla de las Saturnales. Viene de los Saturnales. ¿Y qué es eso, hermano? No sé, pero de ahí viene. Los Saturnales eran unas fiestas en honor a ¿quién les dije? Muchas gracias. A Saturno, y a él lo denominaban el dios de la agricultura.
Eso era lo que ellos creían. No se ponga muy lejos, que aquí en Guatemala se adoraba a Dios, al sol como el Dios. Nuestros mayas hacían adorar al Dios, al maíz se le adoraba. Yo no lo adoro, yo me lo como en tortilla. Entonces, del 17 al 23 de diciembre del calendario juliano, o sea, de julio del emperador, se realizaban, o ese día era el protagonista, un día protagonista de fiestas y de encuentros sociales. Se realizaban banquetes, se intercambiaban regalos, se encendían velas. Acuérdense que la electricidad en ese tiempo no era tan poderosa como hoy, ahora nos la quitan todo el tiempo, pero estas eran celebradas el 25 de diciembre y ponían el énfasis en el solsticio de invierno. ¿Se acuerda lo que es el solsticio de invierno? Es el día cuando el sol sale más. Entonces, lo que sucedió es que ellos, cuando vieron que mucha de su gente todavía practicaba esas prácticas romanas, romanos convertidos a Cristo, todavía estaban practicando prácticas que ellos tenían, y cuando se convierten a Cristo, deciden y dicen: miren, pues lo que vamos a hacer es que no solamente cuadra con el solsticio de invierno el nacimiento de Jesús, sino que en esta temporada vamos a celebrarlo para que no se celebre de esa manera, sino que ahora se celebre de esta manera. Y así es como empezaron a celebrarse la Navidad el 25 de diciembre, para atraer y ganar gente y que viniera a Cristo Jesús. Yo quisiera hablarles sobre el año del nacimiento de Jesús, en lo que estamos hablando, pero no hay tiempo, eso se lo digo, se lo voy a hablar en otra ocasión. Entonces, ese 25 de diciembre se conmemoró la fecha del nacimiento de Jesús. Ahora les voy a preguntar algo más. Si nosotros hablamos de que todo lo que no es cristiano no se puede celebrar, ¿por qué el montón de ustedes se fueron a traer la antorcha el 15 de septiembre? ¿O fuimos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver 15 de septiembre con Cristo Jesús? ¿Alguien me puede decir? Si lo vemos desde ese punto de vista, fuera de contexto, ¿qué tiene que ver? Nada. Pero hablando en libertad, lo tiene que ver todo. Porque cuando estuvimos todos juntos aquí, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Nos pusimos a bailar? Le dije yo a mi esposa: ¿me permite esta pieza, mi amor? Y bailemos al son tan tarararán, tararán, tararán, tan. No. Oramos. Le dimos gracias a Cristo, porque el nacimiento de Jesús cambió la historia. Yo le voy a preguntar algo. ¿Por qué cuando decimos año 2024, que estamos a punto de entrar, 2024 de qué? Ayúdeme, porque si usted no sabe eso y solo dice: ay, gloria a Dios, ya viene el 2024, ¿pero de qué? Del nacimiento de Cristo Jesús. Vea qué tan poderoso es la persona de mi Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se venían trayendo unos años, y en este año que viene le voy a dar una enseñanza sobre los años que venían, años romanos, porque se empezaron a contar desde que se fundó la antigua Roma. Se empezó a fundar y esos años venían, y sucede algo: cuando Cristo nace, se acaba la Roma, se acaban los años contantes de Roma, e incluso cambió los años contantes de los judíos, e inició el año de Cristo Jesús. En algunos lugares en Estados Unidos hasta se pone 21 de diciembre del año 2023 de nuestro Señor Jesucristo. Pero no queremos celebrar su nacimiento. Pero no queremos decir porque viene de pagano. ¿Cuál pagano? Entonces, para serle sincero, y le vuelvo a repetir, para mí no me interesa mucho el nacimiento. Claro, es importantísimo, pero me interesa más el día de la resurrección de mi Cristo Jesús. Porque Él nació como todo otro humano podría haber nacido, y eso se le da a cualquiera. Pero enséñeme el día que alguien resucitó y está vivo todavía. Dígame de un Dios que haya resucitado, uno de esos dioses con D minúscula que hay por todos lados. ¿Cuándo resucitó? Algunos ni siquiera existieron. Pero mi Jesús resucitó. Entonces, lo que más me interesa a mí es el día que Él resucitó. Lo que más me interesa a mí, mire, las fechas que a mí me interesan es
Gloria a Dios, dijeron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Por cierto, no dice la Biblia y para con los hombres de buena voluntad. No, así decía la iglesia anterior. Pero la Biblia dice y buena voluntad para con los hombres. Porque los hombres no son de buena voluntad. El día que Jesús nació. Gloria a Dios en las alturas. Diga conmigo, gloria a Dios. El Dios de la gloria decidió que su hijo naciera. ¿Cómo se sentirá Dios que un montón de pelones anden ahí? Hablo de predicadores por ahí, no aquí, que anden diciendo, no, celebremos la Navidad porque, pero ¿quieres que celebremos tu cumpleaños, mijo? Ese sí lo podemos celebrar. Al tuyo sí celebremos. Y celebrémoslo hasta con tragos. Y somos cristianos, por favor. Seamos un poco honestos con el Padre de la gloria que nos dio a su Hijo Jesús. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Ok. ¿Cuándo? Ok, gracias. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hija Mayrita? 13 de diciembre. Dichosa ella que es de diciembre. Todos los de diciembre tenemos mucha bendición. 13 de diciembre. Okay. ¿Y le celebras algo? ¿Sí? Cuando se puede. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo vengo el 15 de marzo del otro año y digo, a mí me dieron ganas de celebrarle ahorita su cumpleaños a Mayrita y te amo. Mayra, ¿por qué no me haces favor de traerme a tu hija y traerla a la casa? Ya adorné mi casa. Así como adornaron ustedes para mi cumpleaños. Ya adorné mi casa. Le puse vejigas, le puse un montón de cositas y le tengo un regalo, pero es el 13 de marzo. ¿Estamos? Ella cumple el 13 de diciembre. ¿Por qué cumple el 13 de diciembre ella? Dígalo sin miedo. ¿Por qué? Porque en esa fecha nació. Pero yo se lo quiero celebrar el 13 de marzo porque no la conocía en esa fecha o no tenía money para pagarle su cumpleaños, pero hoy 13 de marzo se lo quiero comprar. Dime una cosa, Mayrita, si yo te digo todo eso, ¿te enojarías? ¿Por qué no? Si no es su día. ¿Cómo? No importa la fecha, o sea, que en el que ella nació, pues puede ser cualquier día que se le puede celebrar. Hasta tu rostro se pone alegre. Pues por mí, celébrenle a mi hija cuando quieran. Si le quieren celebrar 3 veces al año, celébrenle su cumpleaños, celebren su nacimiento. De hecho, Jesús dijo estas palabras. Escuchen, dijo Jesús: siempre que ustedes se junten a hacer esto, acuérdense de mí. Hablaba de la Santa Cena, por supuesto. Estaba hablando de la Santa Cena. Y dijo él, y recuerden, y recordamos, dijo el apóstol Pablo, no solo recordamos a Jesús, sino que en esos tiempos anunciamos, ¿qué? Anunciamos su muerte. ¿Por qué anunciamos su muerte? Porque su muerte es vida. Porque si Jesús no hubiese muerto, no tuviésemos nosotros vida. Porque Jesús murió para que nosotros muriésemos al pecado. Y Jesús resucitó para que nosotros resucitásemos a vida eterna en Él. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, o refuerza esta idea. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. No dice que tú no puedes celebrar, o dice eso. Entonces no tomemos, si este versículo es tomado por muchos predicadores, no se debe de celebrar porque aquí dice que las cosas, hermano, espérese, está hablando de pecado, está hablando de manera de vivir. El apóstol Pablo ni estaba hablando ahí de Navidad ni de fiestas. Pero hay algo que sí me agrada y quiero que vaya a Colosenses 2:16 al 17 y vea lo que Dios me daba. Vea lo que Dios, yo le decía, Señor, yo quiero un versículo que me ayude a entender. ¿Se recuerdan los del solsticio que les hablé? El solsticio, la luna era más corta, porque el sol era más largo, iban a haber días más largos. Nada extraño, sucede y va a seguir sucediendo. Ahora mire lo que dice la Biblia. Esto lo dice en Colosenses 2:16-17. Ya si los doctos quieren contrariar lo que dice la Biblia,
Oiga, ese ya es su rollo. A mí no me interesa lo que otro quiera decir. Y mire lo que dice. ¿Qué versión tienes ahí, mijo? La Reina Valera. Bueno, voy a leérselo ahí primero. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, nadie... ayúdeme a leer. ¿Qué dice? Oh, ¿qué dice ahí? ¿O qué más? ¿Qué dice? ¿Ahora qué dice? Oh, wow. Yo cuando leía esto le dije, llamé a mi esposa, le digo, mi amor, venía a leer esto. Y me dice, sí, pues yo lo he leído. ¿Qué? Pues sí, que nadie lo juzgue. ¿Qué? Y le digo, y entonces agarré otra versión. Y oiga, la versión, nueva versión internacional dice, nos anima, nos dice, nos anima a que no juzguemos las prácticas de otros. Dice, por tanto, que nadie los critique en cuanto a la comida o a la bebida, en cuanto a la observancia de los días de fiesta, de luna nueva o de los sábados, porque cuando habla del día de reposo, habla de los sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que habría de venir, pero la realidad se encuentra en Cristo Jesús. Vea esto. Todas las prácticas que pudieron haber pasado antes de Cristo, aunque el enemigo las haya querido instituir para adorar a un dios Moloch, para adorar a una Mitra, para adorar a cualquier dios de la mitología griega o cualquier mitología que usted quiera, cualquier fiesta que se haya hecho, todo eso simplemente sirvió de sombra. Simplemente sirvió para que la gente se acostumbrara a celebrar algo, porque iba a venir alguien que iba a cambiar sus vidas, que les iba a enseñar que todas esas celebraciones no les llevaba a nada, no les llevaba a absolutamente nada, porque celebraban cosas naturales del mundo, los solsticios, celebraban las fiestas, celebraban las lunas llenas, celebraban los días en cuando estaban contentos porque iba a haber más tiempo para hacer agricultura. Pero dice Colosenses, dice el apóstol, pero todo esto era una sombra, porque iba a venir alguien llamado Cristo que iba a ser la realidad de todas las cosas. Entonces la celebración del nacimiento de Cristo se centra en la realidad de su llegada y en su significado espiritual. No se centra en qué se celebraba antes. El dato de mucha importancia con relación aquí a las épocas y las fechas de las fiestas paganas, como ellos le llaman, creo que ni saben lo que es pagano, significa que había una relación con lo que habría de venir. Por eso hasta la Biblia nos dice ahora, por ejemplo, las festividades paganas que dicen ellos, que mencionan como el solsticio del invierno, la Saturnalia, que dijo, la Saturnalia, hoy se llenó el internet de Saturnalia y ninguno de los que le pregunté qué quería decir eso supo responder. Se llevaba como 20 minutos y iban al diccionario. No, respóndame hoy. El festival de Mitra, el festival de Yule. ¿Cuántos saben lo que es el festival de Yule? Debería de tratar de investigarlo. Era una fruta que se cortaba de un árbol para comer, y de ahí se derivó en lo que era el árbol navideño. Tanta cosa, hermano, que la gente lo toma como pagano. Pero estas celebraciones fueron antes del nacimiento de Jesucristo. Estas celebraciones tenían sus raíces en tradiciones antiguas que daban honra o que honraban eventos astronómicos, que daban honra a ciclos naturales, a deidades que sí eran paganas porque no estaban contempladas dentro del canon judío, y se llevaban a cabo en diferentes culturas alrededor del mundo. Pero todo esto era antes de la llegada del cristianismo. Entonces, cuando se elige el día 25 de diciembre como fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, esto se hizo en los primeros siglos de la era cristiana y se seleccionó de manera estratégica para superponerse con esas actividades, con esas festividades. ¿Usted lo cree incorrecto? Le voy a preguntar algo. ¿Por qué es que somos tan llenos de cosas? Hay una iglesia que yo conozco, me reservo el nombre,
Y hermano, dicen esto no se debe celebrar, la Navidad no se debe celebrar porque el solsticio, y hablan del solsticio. Entonces dígame, ¿por qué celebran retiros de verano? ¿Y por qué si celebran esas fechas? ¿Por qué si toman los feriados? Sí, igual son fiestas de feriado. Igual son fiestas que derivan de esas tradiciones antiguas. ¿Por qué si celebras eso? Dime, ¿por qué si celebras Año Nuevo? ¿Por qué si vamos a celebrar nosotros? Mira, aquí ya está tapada para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué yo sí voy a celebrar un tiempo de proclama? ¿Por qué? Es que las inició fulano. No, esas no las inició nadie. Se iniciaron en la palabra de Dios. Se inició un día cuando los pastores llegaron, estaban allá en el campo y vinieron ángeles y dijeron: gloria a Dios en las alturas. Y empezaron a alabar a Dios, y hubo una estrella que llevó unos reyes magos, que por cierto no eran solo tres, y tampoco se llamaban Sadrach, Belsasar y no sé qué, no lo dice la Biblia, y se los llevó hasta el lugar donde estaba un niño que había nacido, un niño que ya tenía 2 años, hablando de los reyes magos. ¿Alguien me está escuchando? La Biblia hay que estudiarla, la Biblia hay que entenderla, y no hay que irnos con lo que dice un hombre. No se vaya con lo que digo yo, váyase con lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué celebras el Día del Amigo? 14 de febrero le celebran el Día a San Valentín, todo mundo. Pero nosotros celebramos el Día de la Amistad. Eso sí está bien, pero la Navidad no. ¿Cómo está eso? El 10 de mayo todos celebran el Día de la Madre. Vaya a investigar por qué se decretó el 10 de mayo para celebrarse el Día de la Madre. Y todo era relacionado a una entidad, que no era, pues no es Dios, de María. ¿Por qué si celebramos el 10 de mayo? ¿Por qué celebramos el Día del Padre? ¿Por qué celebrar? Que es de solsticio, por cierto, retiro de Semana Santa. ¿Cuál Semana Santa? Si todas son santas delante de Dios. No estoy en contra. ¿Ok? No estoy en contra. Solo estoy trayendo a luz que sí queremos celebrar como unas 30 diferentes actividades, pero la actividad del nacimiento de Jesús le queremos quitar toda la honra y toda la gloria. ¿Me están oyendo? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ahora bien, hago una pregunta que espero nadie se vaya a molestar conmigo. Cuando habla aquí que en la sombra de lo que había de venir, está hablando como Jesús, y dice, pero la realidad de todo, la verdad de todo es Cristo, pero el cuerpo es de Cristo, es decir, Cristo lo va a cambiar todo. Cristo lo ponme la versión Dios habla al hombre, por favor. Y oiga esto, Jesús vino al mundo y cambió todo eso de una vez por todas. Entonces, me pregunto muy sinceramente yo, ¿por qué nos oponemos tanto a la Navidad? Pero cuando el patrón nos llama, ¿cuánto es? 15 días antes de la Navidad. Cuando se entrega el aguinaldo. Pues no sé, X número de días antes. Yo no recibo aguinaldo porque bendito Dios no trabajo para nadie. Bendito Dios, y porque Dios ha sido bueno, trabajo en mi empresa. No vivo de los diezmos. Bendito Dios. Dios bendiga a los pastores que viven de los diezmos. Los bendigo y los apoyo y los ayudo en el nombre de Jesús. No estoy en contra, entiéndase. Pero Dios me dio la oportunidad de venir a un lugar en donde Dios me permite vivir de un negocio. Bendito Dios. Hasta de apoyar a algunos de la iglesia incluso. En varias oportunidades y a varias personas. Pero oiga esto. ¿Por qué es que la persona que trabaja para un empresario en Guatemala o una empresa van a unos lugares donde dicen, no, yo no voy a celebrar la Navidad, es maldita la Navidad, es pagana la Navidad, perdón, estoy pensando que necesitan sanidad espiritual. La Navidad es de Satanás, y cuando lo llama el jefe le dice, les tengo su aguinaldo, gloria a Dios. Y el aguinaldo está relacionado con la Navidad. El aguinaldo es una ley que salió, en la cual es un bono navideño que se le da a la persona. Entonces yo quisiera que todos aquellos, incluyendo los grandes maestros que enseñan que no se debe celebrar la Navidad, quisiera que por favor nos hagan un favor, que nos manden la dirección y los teléfonos de todos sus miembros,
Y vamos nosotros a ir a la empresa y decir, mire, fíjese que su miembro no puede recibir el aguinaldo, pero por ley usted lo tiene que dar. Démelo a mí que yo sí lo recibo, por favor. ¿Por qué si recibes el aguinaldo, pero no le quieres celebrar a Jesús? ¿Cómo está eso? Yo me pregunto eso y digo, Señor, en el caso específico de Guatemala, ese es. Y me da tristeza. Yo creo que en las conexiones entre las festividades que no antes de la edad de Cristo, que se asociaron al sol, que se asociaron a muchas otras cosas, vienen a ser cambiadas. Y mire, hay algo que estoy tratando de buscarlo aquí, quiero que lo vea. Como Juan 1:4, por ejemplo, cuando se habla de un festival en donde algunos soldados romanos le hacían culto a un dios llamado Mitra. Mire lo que dice Juan 1, del 4 al 5. Ahí vamos a ir terminando. Oiga lo que dice. Dice, en él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y nunca lo lograrán hacer. Hay un versículo que nos habla que por qué creo que es importante que nosotros, que cuando a usted le digan, mire, que esa es la festividad que celebra el Dios Sol, que el solsticio, bueno, entonces venga y dígales, Malaquías 4:2 me dice, pero a ustedes, Malaquías 4:2 por favor, pero a ustedes, los que honran mi nombre, les brillará el sol de justicia, que trae salud en sus alas, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Entonces, si dice que está celebrando a un sol, a mi Jesús se le conoce como el sol de justicia. Él vino a suplantar, oiga bien, Jesús vino a suplantar todas las tradiciones, todas las fiestas que se le celebraban a otros dioses. Jesús, como Dios con D mayúscula, las vino a suplantar y a apoderarse de ellas, y a apoderarse hasta de la muerte como Él se apoderó, y a llevarse las llaves y a darnos libertad, porque ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, así debería de ser. Pero la Navidad se convirtió en consumismo. Ahora la gente vende extremadas. Hoy venden, hermano, en cantidades increíbles. Y les aconsejo, si usted quiere dar un regalito, está bien si lo quiere dar. Pero si usted le está celebrando a Jesús, no debería ser el regalo para Él. No estoy en contra, no estoy en contra. Pero el día que ustedes me celebraron mi cumpleaños, ¿cuántos regalos te dieron a ti en el día de mi cumpleaños? Ninguno, ingratos. ¿Por qué? ¿El cumpleaños era de quién? ¿Y cómo saben ustedes que yo realmente nací el 18 de diciembre? La gente dice que mi esposa nació, si usted ve su pasaporte, dice el 4 de mayo de 1966, ya les dije la edad. Pero mi esposa realmente nació el 19 de febrero. Y le celebramos el 19 de febrero. Pero su cumpleaños es hasta noviembre 4, según la partida de nacimiento. 4 de mayo, perdón. Entonces, ¿qué importa cuándo nació Jesús? Nació el 24, el 25, nació antes. Si nació en la época de junio, abril, mayo, junio, o nació en agosto, septiembre, octubre, o en octubre, noviembre, no importa. No importa. Lo importante es que Jesús nació. Y lo importante es que le debemos de celebrar a Él no solo el 24, no, todos los días de nuestra vida celebrar que Jesús nació. Yo me acuerdo de mis hijos todos los días de mi vida, que nacieron, y soy feliz. Entonces ese día, si alguien va a traer regalos, ¿por qué no traérselos al Señor?
Y como el Señor no puede recibir una camisa, un pantalón vaquero, unas botas, Él no puede recibir eso. ¿Sabe qué quiere Dios? Alabanza, adoración, que en todo el año tú te portes bien. ¿De qué sirve también? Y estoy del otro lado ahora, que celebre la Navidad y que venga y el día de mañana estás bailando, estás pecando, hablando de tu hermano, viendo a la gente como este que se cree y aquel que va. Y yo conozco a mi vecina y a esta vecina y aquí que ojalá y se vaya al infierno. No. Navidad significa que Cristo nació en tu corazón. Nosotros mañana vamos a tener un servicio normal. Por eso hoy quise hablar de Navidad. Porque no tampoco quiero poner un énfasis en que si no hay servicio de Navidad estamos pecando. No, para nada. Pero si tú quieres celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, y vas a empezar mañana, empieza mañana, pero sigue todos los días del año que vienen hasta la otra Navidad y vuelves a empezar. La Navidad es amor, porque Dios es amor. Si celebráramos la Navidad de Hitler, por ejemplo, celebraríamos odio, celebraríamos orgullo, celebraríamos terror. Pero si se está celebrando a Jesús, si tú celebras la Navidad, celebra amor, celebra paz. Ve con aquel que no tiene y dale de comer. Por eso se daban regalos. De ahí viene también la historia del Saint Claus, o sea, Santa Claus, que no está en la Biblia. Ese viejo barrigón no está en la Biblia, pero sí existió. Y sí fue un monje que le dio mucha comida a muchos niños que tenían necesidad. Sí fue realidad. Pero yo no le estoy diciendo que mañana vamos a decirle a Angelito que se vista de Santa Claus. No, es que no es eso. ¿Alguien me está entendiendo a dónde quiero yo llegar? Yo no estoy a que tienen que celebrar la Navidad. Pero si tú la vas a celebrar, que de veras sea que tu hogar esté lleno de amor. ¿De qué te sirve poner un arbolito? ¿De qué te sirve poner un arbolito? Oh, que es pecado, hermano, el arbolito. Dice la Biblia que no, porque citan, solo voy a hablarte de esto, del arbolito y me voy. Citan donde dicen, no hay que hacer, no estoy diciendo que ponga arbolito, estoy diciendo, tampoco digo que es pecado. ¿Sabe por qué? Porque usan un versículo donde dice, de Jeremías, es que no te tomarás un pedazo de árbol del campo ni lo tallarás. Está hablando de ídolos. Está hablando de imágenes. Usted no talla ningún árbol. Al contrario, lo adorna con manzanitas. ¿Sabe por qué se adornaba con manzanas y con luces? Porque reflejaba la luz que venía, el nuevo sol. El sol más largo reflejaba agricultura. No tenemos que demonizar lo que no son demonios. Quitemos eso de nuestra mente. Pero tampoco tenemos que meternos a que la Navidad significa comer tamal y ponche con piquete. No es así. No, claro, es la temporada cuando hay más cosas para comer tamal, es la temporada cuando hay más fruta para hacer un ponche, como en el tiempo de cuando pasa lo de los muertos, la temporada donde hay mucho embutido y está barato. Hágaselo, cómaselo. Decía Tesalonicenses que nadie los critique por comida ni bebida, pero tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, pastor, me va a decir, ¿la celebro o no la celebro? Está en su conciencia y está en usted. ¿Por qué la va a celebrar? Pastor, entonces, ¿como tamal o no como tamal? Usted solo puede comer tamal si me va a invitar.